Pues aproximadamente hace un año a estas alturas, en estas fechas, pues estábamos verdaderamente consternados por el triunfo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. La verdad es que pues, fue algo llamativo, aunque mucha gente lo esperaba, de todos modos no dejó de tener un grado de sorpresa. Y un año después, ya como presidente, pues ha sido un año muy complicado, sobre todo para entender bien el concepto de lo que en Estados Unidos significa estar armado. No es cualquier cosa, ha habido tiroteos, ha habido muchos problemas, y esto nos lleva pues a una reflexión, porque puede sucedernos a nosotros, también aquí en México, y si es conveniente o no, regular una ley semejante a la que tienen en Estados Unidos en el entorno de pues, la ley del rifle, como se le conoce, donde cualquiera puede comprar una arma en cualquier plaza, en cualquier mall, y está permitido el usar armas, y pues las consecuencias las acabamos de vivir en Las Vegas, con 58 muertos, en un concierto, aparentemente sin ton ni son, nada más porque sí, y recientemente en una iglesia bautista en Texas, donde aparentemente esta persona tenía problemas con su suegra, y pues arremetió contra 26 personas que a final de cuentas resultaron muertas. Para tratar de entender qué significa todo esto, pues mejor hacemos preguntas en su tinta a un experto que no solamente es un académico muy prestigiado, que por cierto tiene el récord de más entrevistas aquí en Preguntas en su tinta, de diferentes etapas, de diferentes acontecimientos, sino que ha estado muy metido y conoce muy bien la cultura de los Estados Unidos, y ha trabajado inclusive en Estados Unidos y en la Embajada de Estados Unidos, y nos puede explicar mejor que nadie cómo está todo este asunto. Mi querido Santana, ¿cómo estás? Gracias, Leo. Ya recordamos que sí tienes que ver con el tal Santana, ¿no? Sí, hay cierta relación lejana, pero la hay. Ah, bueno. Como sea, existe. Bueno, tener un rifle, bueno, como se les conoce como la ley del rifle, pero bueno, al hablar de rifle, en realidad hablamos de cualquier arma. Ajá. Tener un arma en Estados Unidos está bien visto, está en la Constitución. Ajá. Y es una enmienda. Claro. Sí, bien lo dices. Hace un año hablábamos estamos hablando de la llegada de Trump, ¿no?, al poder, y lo que eso implicaba en el tema de quién controla el Congreso, quién controla la presidencia y demás, y bueno, en este caso es el bando republicano, que ya hablaremos un poco por qué esta importancia en este tema de los rifles y de las armas personales. Pero para entender un poco, si es que logramos explicarlo como se pueda, este tema de por qué, algo que a nosotros los que estamos lejanos o ajenos a este tema nos parece muy irracional, de por qué no se logra un control más efectivo, habiendo tantos ejemplos, ¿no?, de estas masacres de desquiciados que de repente empiezan a matar gente. Hay que remontarnos un poco a la historia, Leo, de cuándo nació Estados Unidos como Estado, como nación, y bien decías, hablabas de la Constitución. La Constitución se crea unos años después de que se declaró la independencia en 1776. Se crea la Constitución, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas cuando Estados Unidos nació como país, porque había dos bandos muy diversos en cuanto a sus intereses. Estaba el bando centralista, que buscaba un control más una intervención más fuerte del gobierno para controlar toda la vida de la gente, y el bando federalista, que buscaba mucho más autonomía. Para tratar de encontrar un equilibrio entre estos dos bandos, se forma lo que es la enmienda famosa, el Bill of Rights, con diferentes libertades, las libertades civiles, que de alguna forma mantuvieron contentos o le dieron ese gusto al bando federalista. Son varios los artículos que se mencionan en este documento del Bill of Rights, pero los más importantes son el primero, que es la libertad de expresión, libertad religiosa, etcétera, y el segundo, que es la aportación de armas. ¿Sí? Entonces, este bando federalista, que a la postre se convertiría en el Partido Republicano, pues es el que ha defendido a capa y espada
digamos, esta ley o este derecho de los ciudadanos de portar armas, aunque en ese tiempo se pensó en portar armas para defenderse de las intervenciones del gobierno, si de un gobierno que pudiera actuar por su propia mano, bajo sus intereses, y le daba el poder a la gente de tener armas para defenderse. Sí, ese era el espíritu, ¿no? La defensa de tu territorio, la defensa ante invasiones, la defensa también ante, pues, digamos, a tu parcela, a tus acres, a tu territorio, ¿no? Ese era el principio. Exactamente. ¿No? Tienes derecho a defenderte, ¿no? Exacto. Entonces, con esta idea, digamos, de el sentimiento de nación que surge en esas fechas, más de 200 años hace, pues es que los partidos o el partido más conservador, que es el republicano, pues defiende a toda costa este tema. Actualmente, ¿cómo se defiende? Bueno, se defiende de varias formas. En Estados Unidos existe lo que se llaman los grupos de interés o los lobbies. Bueno, en cada país existen los llamados grupos de presión, grupos de interés, pero en Estados Unidos particularmente tienen mucha fuerza los llamados lobbies. ¿Sí? Están los lobbies, que son estos grupos que tienen ciertas, digamos, intereses particulares, que pueden ser la migración o puede ser el tema de los veteranos o el tema de los retirados, pero uno de los lobbies más fuertes es precisamente el llamado NRA, la National Rifle Association, la Asociación Nacional de Rifles, que agrupa pues empresarios, agrupa a los mismos manufacturadores, las fábricas de estas armas, pero agrupa también a portadores y es un grupo que tiene mucho dinero y mucho peso, mucha influencia en Washington para pues que estas leyes que de alguna forma pudieran controlar más el uso de armas, pues no lleguen a tener éxito, ¿no? Precisamente por esta fortaleza que tiene de inyectar dinero para las campañas de los jueces federales, de promover a ciertos grupos de congresistas, etcétera, y que de alguna u otra forma, obviamente en un momento como este, donde el Partido Republicano controla todo el Congreso, pues tienen mucho más fuerza, ¿no? Entonces, ciertamente vienen estos eventos, como bien mencionabas, de Las Vegas, el de Texas, y pues lo que hace la gente es ahora sí que condenar, rezar, etcétera, pero de ahí no pasa. Sí, de ahí no pasa, y desafortunadamente, así como a nosotros nos sucedió en algún momento también encontrar ejecutados en las calles, pues ellos se están acostumbrando a este tema, y aunque sí impactaba en su momento y empezaban a levantar la voz cada vez más fuerte para que hubiera este debate, sobre todo en tiempos de Barack Obama, pues en este momento como que ya el mismo gobierno actual de Donald Trump como que trata de evitar entrar en ese tema, ¿no? Con un argumento como diciendo es muy pronto para hablar de eso, en el sentido de que todavía están de luto, ¿no? Mentalmente. Exactamente, que están enfermos mentalmente, ¿no? Alguien decía alguna vez, el problema no es que tengan armas, el problema es que hay locos que tienen esas armas, ¿no? Sí. Pero realmente si las armas están al alcance de todos, pues entonces en cualquier momento puede surgir. Sí, cualquiera tiene, digamos, defendiendo esta cultura, cualquiera tiene el derecho de defenderse, cualquiera tiene el derecho de portar armas, pero también cualquiera puede, en un momento de ira, claro, cometer algún acto de estos, ¿no? Sí, y otra cosa que viene también a verse o a influir pues en este tema, pues es toda esta cultura de, la creencia del llamado excepcionalismo americano, ¿no? Un excepcionalismo que creo que ya en otra ocasión hemos platicado, ¿no? Como bien decías en otra oportunidad que me invitaste, de esa creencia de que Estados Unidos debe de sobresalir en todo lo que hace. Y esta creencia pues se filtra o se ha filtrado mucho en películas, en videojuegos, etcétera, no solamente a nivel empresarial o a nivel deportivo, sino también y principalmente a nivel militar. Sí. Entonces hay muchos videojuegos, hay muchas películas en donde pues el héroe es el que mata más gente, sí, ¿no? Y ya no solamente a nivel militar, sino a nivel de las calles. Entonces pues eso hace también, aunque para muchos no hay una conexión, pues de que se vea como algo más normal, ¿no? Casi te dan puntos por sí, más que sí, más, todos ¿no? Tenemos un Rambo dentro, ¿no? Que nos va a salvar de los nazis, o de los rusos, o de los marcianos, ¿no? Exactamente, ¿no? Siempre buscando ese héroe. Actualmente, bueno, están más de moda los héroes de los cómics, pero siempre Estados Unidos como que busca ese héroe que en su momento pues también fueron los militares, ¿no? Sí, y en ese sentido, sí hay una, vamos a decir, sí es una cultura que
digamos, la generalidad lo acepta. O sea, no sé si estén de acuerdo o no, sí, pero como que es parte de, ¿no? Sí, entonces es como la libertad de expresión, que es la primera enmienda, pues hay cosas a favor y cosas en contra, y no siempre se respeta, ¿no? Lo mismo esta enmienda, ¿no? Pero en general se acepta, es decir, sí, así vivimos y así somos, exacto, ¿no? Porque a fin de cuentas el estadounidense pues tiene mucho orgullo, mucha pues satisfacción de su historia, de su nacionalidad. Entonces, si esto es un documento, un artículo que viene en un documento oficial avalado por los padres fundadores, etcétera, etcétera, pues es algo que se tiene que respetar y que se tiene que aceptar como es, ¿no? Sí, de hecho, inclusive, bueno, los padres fundadores se basan inclusive en preceptos religiosos, ¿no? Sí, o sea, no sé de dónde sacaron lo de las armas, pero seguramente lo sacaron de algún versículo que pues, aquí tenemos derecho a defendernos, y pues aquí dice y así se hace y punto, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, casualmente, coincidentemente, los grupos más, digamos, el mismo Partido Republicano, que se caracteriza por el uso de armas, pues también es el partido que de alguna forma tiene más extremismo religioso hasta cierto punto. Sí, ¿sí? Mucho doble moral también. Exactamente, mucha doble moral, ¿no? Están en contra del aborto por una parte, pero por otra parte aceptan las armas, ¿no? Sí. Y este tipo de procedimientos, justificándolos como hechos aislados o como un loco, ¿no? que hizo eso. Y también, bueno, se relaciona mucho con estos grupos de la supremacía blanca, ¿no? De los cuales pues Trump pues es como un ícono, ¿no? Un líder. Forma parte de todo eso. A final de cuentas, aunque no en los votos populares, ya lo vimos, pero sí en los votos electorales ganó la elección, y este tema. Pero aunque hubiera ganado, vamos a decir, al revés, vamos a pensar que hubiera ocurrido lo mismo, pero al revés, es decir, matanzas en distintos lugares, y en lugar de ser Trump, la presidenta es Hillary. No se mete en este asunto, no se mete en nadie. No, eso es un asunto muy polarizado. Sí, y la verdad, como te comentaba, el lobby de la Asociación de Rifles es demasiado poderosa, y al grado de que, por ejemplo, las leyes, la autonomía principalmente de los mismos estados de Estados Unidos, pues les permite tener sus propias leyes en ciertos temas, ¿no? Entonces son pocos los estados que de alguna forma permiten rastrear o que piden registrar las armas a las personas. Sí, por lo tanto, no es tan fácil rastrearlas. Si una, no hablando principalmente o solamente de este tema de las masacres, ¿no? Que son más mediáticas, sino las matanzas entre pandilleros o diferentes temas, no es tan fácil aplicar la ley, porque estas armas no son fáciles de rastrear, ¿sí? Precisamente porque este lobby que te comento ha hecho mucha presión para que esta ley pues la libertad que tienen ellos de portar armas pues sea completa y no tengan que estar, digamos, en una lista de gente que tiene armas, ¿no? De hecho tampoco aceptan mucho el control, o sea, que haya un cierto control, decir, bueno, un determinado número de armas, o que sean de determinadas características. Lo vimos con el señor de Las Vegas, ¿no? Que tenía un arsenal, ¿no? Sí, lo que están evaluando, controlar un poco más, son estos aditamentos, sí, son, digamos, algunos aparatos que tú le colocas a un arma tradicional para que pueda disparar más rápido, ¿sí? Eso sí se está como evaluando, como que tengan más letalidad. Pero bien dices, no hay ningún tipo de restricción en este aspecto, sobre todo en la mayoría de los estados, ¿no? Sí. Y otro aspecto que también llama la atención es que hay un grupo, digamos, federal, que se llama el Centro para el Control de Enfermedades y la Prevención. Y no solamente son enfermedades acá virales o bacterianas, etcétera, sino también tiene que ver mucho con el tema psicológico, y está no prohibido, pero sí como vetado el hacer una investigación, vetado implícitamente, que este grupo puede hacer una investigación psicológica de los que portan armas. Sí, o sea, no se sabe hasta cierto punto por qué es lo que hace que una persona, si es por su suegra o es por loco. Exactamente. No existe una investigación como tal, porque este grupo, que es muy poderoso, pues hasta cierto punto se ha metido en el Congreso o en el Poder Judicial
para que este tipo de investigaciones pues no se lleve a cabo. Nos quedamos un poco así como en la superficie, ¿no? Sí, en la superficie. Bueno, el señor de Las Vegas, su papá había estado en Alcatraz, entonces por lo tanto, y ahí te quedas, ¿no? Sí, tenía problemas de infancia, Texas, ¿no? pues tenía problemas con la suegra, y entonces pues le cayó gorda y pues quiso matarla. Entonces, como que tratan de minimizarlo, ¿no? Bueno, pues ya ni modo, eso pasó, ¿no? Y es lo que se llama tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero no se dan cuenta de que mañana puede haber otro y la semana pasada va a seguir, precisamente por esta idea también el hecho de algo que tiene mucho que ver es que muchos de ellos son veteranos de guerras, de guerras pasadas. Ya los de Vietnam, bueno, ya están muy ancianos, ya no es tanto pero sí de Irak o de Afganistán, etcétera. Y es gente que de alguna u otra forma queda afectada, ¿no? Por lo que vivió. Tendrán sus beneficios, tendrán su orgullo por haber participado en una guerra, pero a fin de cuentas, psicológicamente muchos de ellos quedan mal, ¿no? Entonces, en cualquier evento que suceda, se les dispara algo en el cerebro y los hace que se levanten distintos, ¿no? Se levanten locos y puedan hacer lo que hicieron, ¿no? Lo que llama más la atención, perdón que te interrumpa, es por ejemplo estos niños, estos adolescentes que también toman un arma y se van a la escuela y que ya cada día es más común, ¿no? Exactamente. Bueno, todavía nos quedan muchas preguntas en su tinta porque esto de alguna manera ya se está trasladando cada día más a México y uno puede decir, en México hay mayor control de armas. Bueno, quién sabe. Yo creo que ya a estas alturas es muy fácil conseguir un arma en México. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que se venda libremente o que se venda en el mercado negro como ocurre en México? Pero para eso todavía nos quedan preguntas en su tinta. Bueno, seguimos haciendo preguntas en su tinta y este es nuestro lugar favorito para hacer preguntas en su tinta. Por eso cada semana pues se los recomendamos para que vengan, para que disfruten del servicio, de la comida, de las bebidas y de todo lo que hay en este lugar tan especial y que nos encanta. Y nos encanta porque siempre nos reciben muy bien y a ustedes también nos van a recibir muy bien, así que pues este es el lugar ideal para hacer preguntas en su tinta. Y mi querido maestro Santana, pues hay muchas veces nos quedamos sorprendidos, y tú conoces muy bien Estados Unidos, de que en cualquier plaza y en cualquier mall hay un lugar donde venden armas, ¿no? Uh-huh. Sí, ese es te piden quizás tu nombre, eso, pero no, se queda nada más como un... Sí, como un mero trámite, ¿no? Un mero trámite comercial, quizá para mandarte correo electrónico de las nuevas ofertas, cosas por el estilo, pero realmente no se tiene como un control, así, ¿no? Estaba viendo algunas estadísticas sobre digamos, la aportación de armas y el control que se tiene comparado con diferentes países, ¿no? Estados Unidos es, obviamente, por mucho el país en donde hay más armas por habitante, por cada 100 personas, y el siguiente país es Suiza, ¿sí? Suiza, exactamente. Sin embargo, Suiza tiene un poco menos de la mitad de lo que tiene Estados Unidos y el control es mucho más fuerte. Sí, el control es mucho más fuerte en el sentido de que se tiene que tener un registro, que una persona compra un arma, entonces se registra la serie con el nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay toda una serie de, digamos, como que de limitaciones que, digo, permiten a la persona tener el arma, pero con muchas... Con otro tipo de leyes. Exactamente. ¿No? Y por lo mismo también el uso no es igual, ¿no? Sí. Y mientras que en Estados Unidos es mucho más laxo este proceso, ¿no? Este tema. Y como te digo, eso lo hacen con el pretexto, con la bandera de la libertad, ¿no? Darles libertad a la gente de que no se sientan, pues, que están siendo señaladas por tener un arma que la Constitución les permite, ¿no? La enmienda 2 después de la 1, ¿no? O sea, me refiero a que después de la libertad, así como tienes libertad de expresión, también tienes libertad para defenderte, ¿no? Que ese es, digo, el principio fundamental, ¿no? Exacto. Y la cultura alrededor de todo eso, porque, bueno, bien hablabas de que todo el mundo en Estados Unidos tiene armas y estamos acostumbrados a que eso se hable constantemente, pero también lo que es la cultura de las armas, pues hay canales de televisión dedicados a eso, hay revistas dedicadas a eso nada más, y hay, desde luego, muchísimo dinero, o sea, parte de lo que era, digamos, la guerra civil, que fue la guerra civil, pues recordarás la historia de
de uno de estos, pero creo que era Colt el personaje que armaba a los dos bandos, o sea, armaba a uno y a otro, ¿no? Claro. Entonces, el chiste era hacer negocio. Claro. Sí, aquí digo, entre colación lo que alguna vez el presidente Eisenhower le llamó el complejo militar industrial. Sí, aunque digamos estamos hablando de otro tipo de armas, pero él hablaba de que era muy peligroso esta relación entre el Congreso, el Pentágono y los fabricantes de armas, ¿sí? Porque si lo que ha sucedido es que todas estas, digamos, plantas que fabrican las armas se han establecido a lo largo de los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que el primer argumento que se tiene? Están generando empleos, ¿sí? Entonces, no pueden controlar algo, o más bien, ese es uno de los argumentos para evitar un mayor control, porque eso va en contra de los empleos. Obviamente son argumentos que dan los mismos congresistas que fueron elegidos, exactamente, que fueron elegidos por estas comunidades, estos distritos en donde están establecidas estas sí, ya ves que aquellas frases que dicen, bueno, Estados Unidos se queja mucho de México cuando es Estados Unidos el que le da armas a México. O Estados Unidos se queja mucho de los terroristas cuando Estados Unidos es el que le proporciona. O sea, el que le vendió armas a Bin Laden fue el gobierno de Estados Unidos, ¿no? El que le dio armas de destrucción masiva a Saddam Hussein fue Estados Unidos. Sí, es digamos una relación, pero siempre como que se maneja mediáticamente este encuadre, ¿no? O sea, no se ve esta parte, pero solamente nos enfocamos a lo que a nosotros nos conviene, ¿no? Como país, sobre todo en estas campañas de propaganda. Con Donald Trump no se ha manejado mucho, con George Bush se hizo más para justificar intervenciones en Irak, en Afganistán, etcétera, y precisamente pues bajo digamos, este paraguas, ¿no?, de corporativo de los fabricantes, ¿no?, que bien mencionabas, que pues le surten al que sea, pero el que ponga el dinero, ¿no? Pueden ser bandos contrarios, pero es el... Sí, el fenómeno de Rápido y Curioso, pues de Rápido y Furioso, viene precisamente de eso, ¿no? Y que se hablaba de un control de armas hasta que se dieron cuenta que las mismas armas venían de ellos mismos, ¿no? Entonces como que le pararon y dijeron, mejor aquí lo dejamos, y lo dejamos. Hay otro tema que tiene que ver con lo que estabas comentando, porque me parece que es muy interesante para entender un poco lo que es esta cultura. La gran mayoría del uso de estas armas, del uso letal de estas armas, no es para este tipo de masacres, ni este tipo de acontecimientos, sino es para el suicidio. O sea, hay más muertos por suicidio que por tiroteos. Sí, el tema de los con arma de fuego, ¿no? El tema de los tiroteos llama la atención porque prácticamente es raro que los veamos en otros países, ¿no? Digamos, cuando vimos la noticia de que hubo un tiroteo, inmediatamente pensamos que fue en algún lugar de Estados Unidos. Sí, porque en el caso de Europa son actos terroristas. Exactamente. ¿No? Hubo alguno en Noruega alguna vez, pero también fue muy esporádico, ¿no? Y eso sí podría ser por un loco que amaneció. Exactamente, extremista y demás. Pero en el caso de Estados Unidos, bien dices, ¿no? Este tema de, aunque no es tan mediático, pero sigue siendo igual de grave o más grave que la mayor cantidad de muertes por uso de armas de fuego de tipo personal es por los suicidios, por una parte, y otro por las guerras entre pandillas. ¿Sí? Pero estas guerras entre pandillas también tienen digamos, está mal que lo diga, lo pongo entre comillas, el atenuante de que es entre gente de la comunidad afroamericana, ¿sí? O latina. Entonces, si digamos que este tipo de víctimas se consideran como algo más normal como para ponerlo en los medios de comunicación. ¿Sí me explico? Entonces, son igual de o mucho más, digamos, peligrosas o letales en este tipo de contextos. Y bien mencionas el tema de los suicidios, ¿no? Que también cada vez es más frecuente. No recuerdo si son 60 diarios los 60 mensuales. Sí, pero es una cantidad tremenda. Una cantidad muy fuerte. Y sobre todo porque, bueno, llama la atención, no sé si en número o en estadísticas, pero yo no recuerdo que por lo menos al inicio de una gestión, por lo menos la de Obama, no recuerdo. En particular de un señor anti-Trump que le disparó a un grupo de congresistas precisamente que estaban jugando béisbol, pues también estaban entrenados para un partido. Este también llamó mucho la atención precisamente porque el objetivo fueron un grupo de republicanos, ¿no? En ese momento sí se habló mucho de control de armas. Exactamente, precisamente porque ya les estaba llegando directamente a los encargados de poder hacer algo, ¿no? Pero al igual que los otros eventos,
de los más fuertes, me acuerdo el de Sandy Hook, esta escuela de niños que también hubo muchas muertes, principalmente de muchos menores de edad, y la universidad en Virginia, ¿no? Virginia Tech, me parece, que también por Virginia Tech, que es una de las tragedias más grandes. Exactamente, pero al igual que estas tragedias, pues después de cierto tiempo digamos, en el sexenio en la administración de Obama, que ya son 4 años, en este caso fueron 8, ha habido menos que en los primeros años que lleva Trump. Sí, yo creo que también puede tener mucho que ver el tema. Yo iba al tema del odio, o sea, como se está promoviendo el odio racial o el odio de decir, bueno, todos los mexicanos son esto, todos los cubanos son lo otro, todos los musulmanes son esto. Sí, tienes razón, ese es un tema que podemos vincularlo directamente, ¿no? El hecho de que Donald Trump gane el mensaje que se manda se justifica el discurso del odio en contra de otros, ¿no? Del los otro. Diferentes. Exactamente. En este sentido también, si consideramos que estadísticamente quienes más tienen armas, aunque es un derecho de cualquier ciudadano en Estados Unidos, estadísticamente quienes más portan armas o quienes más tienen este uso de este recurso son gente que vive en estados rurales. ¿Sí? Las ciudades algunas ciudades están más controladas, como Chicago, aunque también hay muchos índices de muertes, pero está más controlado. En ciudades donde hay un índice de educación más alto, como Boston, por ejemplo, está más limitado. Y no tanto porque las leyes lo limiten, sino porque la gente como que sabe más los peligros de esto, ¿no? Pero en las zonas rurales, que son casualmente los que votaron más por Trump, también es donde se está dando más. Pero sí hay una justificación en el sentido de decir, ahora lo puedo hacer, porque además el discurso de Trump es un discurso de odio, ¿no? Entonces, odio a Norcorea, odio a los mexicanos, odio a los migrantes, odio, o sea, son mensajes que recibimos todos los días, ¿no? Y algo que llama la atención es que este tema, el último, más reciente de Texas, a diferencia del anterior, es que el perpetrador de esta masacre no terminó muerto. ¿Sí? Y creo que es de los pocos, porque Las Vegas y Columbine y muchos otros los matan. O los matan o se matan. ¿Sí? En este caso él no terminó muerto y pues habrá que ver cuál es la sanción que se le aplica, ¿no? Y también yo recuerdo aquella famosa frase de si no se hizo el control de armas cuando mataron a Kennedy, nunca se va a hacer, ¿no? Que decían de todas las facilidades que tuvo, si creemos en Oswald, todas las facilidades que tuvo Oswald para armarse, ¿no? Sí, exactamente. Hay muchos intereses detrás de este debate y como bien dices, yo te ponía de ejemplo Las Vegas es el que más muertos ha tenido, Sandy Hook, el de los niños. Son casos que realmente han calado hondo, pero muy fugaces. ¿Sí me explico? O sea, quedan en el anecdotario después de 6 meses y no hay otro que acapare la atención, pues ya como quedan simplemente se hace una vigilia para recordar cada año de lo que pasó, pero tampoco trascienden el tema legal, ¿no? Se menciona, pero tampoco hay una oposición contundente que diga vamos a controlar las armas, vamos a hacer un registro, vamos a hacer de todos modos no lo hacen. No hay, y hay muy pocas ONGs, igual hay muchas ONGs para muchas otras cosas, pero hay muy pocas activistas que realmente tratan de hacer algo en contra de este problema que nosotros de afuera lo vemos más como problema que ellos mismos, ¿no? Definitivamente. Bueno, un año después, o casi un año después de las elecciones, ¿qué te ha parecido la administración de Trump? ¿Peor, mejor de lo que esperabas? Mira, yo creo que se esperaba esto. Un Donald Trump con muchos problemas internos debidos a su personalidad. Me llama la atención que haya salido ya tanta gente de su círculo cercano. Prácticamente nadie queda. Amigos. Exactamente, creo que el único que sigue al pie del cañón es su vicepresidente. Pero de la gente que entró con él, elegidos por él y demás, prácticamente ya todos salieron, ya sea por decisión propia y por decisión... se está quedando sin su equipo. Exactamente, ¿no? No sin secretario, sino sin su equipo. Que en parte quedarse sin su equipo obedece mucho también a las presiones republicanas de que tenemos que proteger que no te hagan el juicio, ¿no? El impeachment famoso, por lo tanto vamos a meter a otras personas más cercanas al partido que a ti mismo, ¿no? El verdadero loco que está suelto es él. Exactamente. Bueno, muchas gracias.
Y bueno, pues seguiremos haciendo preguntas en su tinta con este loco suelto.